quiero dirigir este tema a todos los hermanos. Mi intención, por supuesto, si pudiese ser a todos sin excepción. Pero no podemos, precisamente cerca del tiempo del fin, cerca del derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía, permitir que entren dentro de nuestra iglesia doctrinas extrañas, y que cuando veamos el desarrollo del tema, hablar sobre el Espíritu Santo es muy peligroso, muy peligroso. O creemos en la verdad o la verdad del Espíritu Santo, o más vale que si alguno con limpieza de corazón cree algo diferente sobre el Espíritu Santo, bueno, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pero si llega a haber endurecimiento frente a la cantidad de textos que hay de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, pero debemos entender con ciencia la tercera persona de la divinidad, es decir, estamos hablando acá de una forma humana de expresarnos, de una matemática, como si fuese 1 más 1 y más 1. Cuando desarrollemos este tema, y aquellos que han escuchado el tema de la Trinidad y de Jehová, aunque algo hablamos del Espíritu Santo, pero no fuimos de lleno al tema, porque allí más bien el tema era el Hijo de Dios. Hermanos, cuando nosotros entramos a estudiar en profundidad el tema, no es 1 más 1 más 1, porque serían 3 dioses. Es 1 por 1 por 1. Es un solo Dios. Nosotros no somos politeístas, ¿no es cierto? Nosotros no creemos en 3 dioses. Hay algunos que dicen sí, son 3 dioses. No, son 3 personas en un solo ser. Nosotros no podemos ver 3 dioses, aunque Jesucristo se bifurca de la divinidad, sale de la divinidad, como dice la hermana White en primeros escritos, y después entra otra vez en la luz. Pero Jesucristo y el Padre, una sola cosa son. Y los que hayan escuchado horas de exposición con textos y textos y textos de la Biblia y del Antiguo Testamento, podrán ver que es así. Pero allí no tocamos tanto sobre el Espíritu Santo. En la introducción, como adventista, digo y sostengo las verdades que sostiene nuestra iglesia. Pero hay hermanos que dicen que nuestra iglesia nació no siendo trinitaria. ¿Sabían eso ustedes? Que nuestra iglesia nació no siendo trinitaria. Pero si en un principio nuestra iglesia no abrazaba todas las verdades, más vale porque nuestro movimiento nace con gente que venía de otra ideología y de a poco, ¿no es cierto?, con oración, con esfuerzo, con consagración y con el espíritu de profecía se iban revelando las cosas y acomodándose las cargas teológicas a través de los años. Entonces no podemos nosotros aferrarnos a que comenzó con algunos, porque no vamos a decir que todos, algunos que pensaban que la Trinidad no existía, y después nuestra iglesia se hace trinitaria, pero después querer volver, como dicen algunos, los antiguos ritos. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Y bueno, hay quienes, yo tengo un libro y yo les he comentado que dicen que el Espíritu Santo, primero cuando habla del Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Acá el único Dios es el Padre, y el Hijo de Dios, bueno, eso hemos estudiado ya. El Hijo de Dios es el Hijo de Dios, por lo tanto es inferior al Padre, y creado por Dios en una forma, claro, misteriosa, desconocida para nosotros, etcétera, etcétera. Repasen no sé cuánto CD hay que hablo yo sobre Jehová y sobre el Hijo. Pero cuando vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, bueno, es la energía de Dios, es una energía de Dios, es un poder de Dios,
pero no es Dios, es el Espíritu de Dios. Y se cita un texto de 1 de Corintios donde dice que el Espíritu de Dios todo lo escudriña en Dios, así como el espíritu del hombre, el espíritu del hombre sabe todo. ¿Y quién sería el espíritu del hombre? Bueno, yo tengo mi espíritu, que soy yo en el aspecto espiritual. Mi carne es una carcasa. Yo tengo un interior, mi interior es el espíritu. Y yo sé todo lo que hay en mi interior. Y yo con mi carcasa, con mi cara, con mi boca, puedo hablar con ustedes, venderles una imagen X de mi persona, pero mi espíritu sabe quién soy yo. Y yo a mi espíritu, a mi interior, no lo puedo engañar. Ustedes pueden engañarse a ustedes mismos, y cuando hablamos de ustedes mismos, es nuestro interior. Y nuestro interior es el que vale, y no la carcasa que nosotros tenemos, no la carne. El yo nuestro es nuestro interior. Entonces ellos dicen, así como el espíritu, ¿quién conoce, dice Pablo, las cosas del hombre si no es el espíritu del hombre? Así también el espíritu de Dios conoce todas las cosas de Dios. Y entonces entendamos que cuando decimos el espíritu de Dios es el interior de Dios, ni más ni menos que el espíritu del hombre sabe todas las cosas. Y yo no puedo decir, miren hermanos, yo soy dos personas, yo y mi espíritu. No, el espíritu del hombre es uno solo. Y la parte que vale, ¿cuál es? ¿Mi carcasa o mi espíritu? Mi espíritu. Más vale que mi espíritu, si mi carcasa no funciona. Pero mi carcasa sin el espíritu tampoco. Pero mi espíritu soy yo mismo. La parte que se me ve es la carnal, la carcasa. Pero a mi espíritu, que soy yo en mi interior, no me ve nadie. Yo lo manifiesto como quiero. Hacen esa comparación. Cuando hablamos nosotros de Dios y de la Trinidad, ya debemos tener mucho cuidado. Y ahora fíjense la introducción. En la introducción que vamos a hacer, y yo allí les pido, hermano querido, que para hacer un estudio, para investigar un tema, con todo respeto lo digo, con toda humildad lo digo, primero hay que poner todas las cartas sobre la mesa, por así decirlo, y recién llegar a una conclusión. Todos los versículos que hablen sobre un tema, sabiendo que no queda un versículo que esté contrariando una interpretación, o todo o nada. Si de repente creemos que hemos descubierto, como decimos América, he descubierto una forma nueva de pensar o una ideología X, pero yo no he investigado todo, pero de repente me entusiasmo y creo que es así, pero no hice la debida comparación, hermanos. Mejor que no les diga, hermanos, ustedes saben que yo he descubierto una gran verdad. No, mientras yo no me encuentre apoyado al 100% con todos los textos, y hasta que no sepa que no hay ningún texto que contradiga mi postura, mejor ni hablo. Bueno, ahora ustedes van a ver, hermanos, y cuando más se munan de material, que yo les pido que se munan de material de aquello que presentan a nuestra iglesia como ya no trinitaria, o tratan de convencer o de hacer creer que no debemos ser trinitarios, que el Espíritu de Dios no es Dios, sino el poder de Dios, la energía de Dios. Y comienzo leyendo lo que dice el hermano Juan. Comienzo leyendo lo que dice el hermano Juan para nosotros los adventistas. Más vale que para los evangélicos, para los testigos de Jehová o para gente de otra iglesia, esto no vale. No importa, pero cuando hagamos el desarrollo, vamos a ver que lo que dice acá el hermano Juan está muy bien dicho, perfecto. Pero lo triste es que hay adventistas que obvian lo que dice el hermano Juan en Evangelismo, en las páginas 446 y 447. ¿Qué dice el hermano Juan? Comenzamos con esas citas que están en estas dos páginas y entramos de lleno a la Biblia. La hermana Juan, hablando de la Trinidad, que hay adventistas que llegan a decir que esto ha sido agregado en forma posterior y que es espurio. Bueno, la hermana Juan dice así en la página 446. El Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente y es invisible para los ojos mortales. Ahí va una persona.
El Hijo es toda la plenitud de la divinidad, pero manifestada. Ahí está la segunda persona. Y el Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad. El Padre es la plenitud de la divinidad, el Hijo es la plenitud de la divinidad, el Espíritu Santo es la plenitud de la divinidad. No está diciendo acá que sea una energía o el poder de Dios, nada por el estilo. Y ahora dice ella, hay 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Hay 3 personas en la divinidad. Son 3 grandes poderes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pregunto, si esto está tan claro, ¿por qué algunos hermanos dicen que el Espíritu Santo no es Dios? Que el Espíritu Santo no es una persona. Otra cita, la página 447. Hay un subtítulo que dice la personalidad del Espíritu Santo. Pero lo que dice la hermana White dice, necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, y este es un manuscrito del año 1899, que esto ha sido agregado, esto es falso. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, anda en estos terrenos. El Espíritu Santo es una persona porque testifica en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo tiene una personalidad, de lo contrario no podría dar testimonio a nuestro espíritu y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina, además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. Porque ¿quién de los hombres, y cita lo que dice Pablo en 1 Corintios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Y el texto continúa diciendo, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Bueno, pero frente a esto, alguien puede decir, bueno, pero así como el espíritu del hombre sabe lo que hay en el hombre, así el espíritu de Dios sabe lo que hay dentro de Dios, porque el espíritu de Dios, el mismo Dios no es una tercera persona de la divinidad. Luego sabe lo que nosotros sabemos de nosotros mismos, pero no podemos decir que nosotros somos todos. ¿Entienden la postura de los que piensan de otra manera? Entonces vamos a ir al desarrollo del tema y vamos a tratar de avanzar lo más rápidamente posible. Vamos a hacer un repaso. Para aquellos que ya han visto el tema Jehová y el Hijo de Dios, todo esto les va a ser conocido. Y no me voy a detener en aquel momento cuando presentaba al Hijo de Dios. Sí, me detuve en los textos que están acá. Ahora ya no, porque es una introducción. Necesitamos recordar, grabar esto en la mente, para que después podamos entender cuando vayamos al desarrollo total de este tema. Vamos a ir a Isaías 41:4 y lo vamos a ver rápidamente. Isaías 41:4. Isaías capítulo 41, versículo 4, dice así: ¿quién obró e hizo esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Por ahí dice yo, no dice nosotros, yo. Bueno, yo, Jehová. Capítulo 43, versículo 10. En el capítulo 43, versículo 10, dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Versículo 11: yo Jehová,
y fuera de mí no hay quien salve. Y ahora vamos al versículo 12. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros extraño. Vosotros pues sois mi testigo, dice Jehová, que yo soy Dios. Mi pregunta, o como preguntábamos en aquella oportunidad, ¿a dónde estaba Cristo acá? Yo soy Jehová, fuera de mí no hay Dios. Y bueno, y Cristo, levantamos la mano y decimos, Jehová, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Vos dices, yo soy Jehová y fuera de mí no hay Dios. Antes de mí no fue formado Dios, ni después de mí. Yo tomo este texto para retrucar a un dirigente X que escribió un libro que dice que Jesucristo fue engendrado por el Padre hace millones de años, es decir, son tiempos que nosotros no los podemos contar, pero fue engendrado. Engendrado es una forma de creación, pero hubo un tiempo por allí que Jesucristo fue engendrado por el Padre. Y si Jesucristo es Dios, acá el texto me dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Jesucristo no puede ser un Dios engendrado en el sentido de creado, en el sentido de que en algún momento no existía. ¿Me explico? Dice, yo Jehová se presenta como Jehová eterno. Antes de mí ni después de mí no hay Dios, no hay ningún Dios. Sigamos bien. Capítulo 44, versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo el primero y yo el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Y Padre y Jesucristo, ¿qué es? Y el Espíritu Santo, ¿qué es? Si vos dices fuera de mí, no hay Dios. Yo Jehová. Y esto se va complicando. Veamos el versículo 8. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde antiguo y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Padre, perdón. Levanto la mano. Vos no lo conocés a Jesucristo. Yo no conozco otro Dios, dice el Padre. O Jehová. Jehová dice, yo no conozco otro Dios. Antes no fue formado ningún Dios, ni después de mí lo será. Nunca. Y yo no conozco. Y si Jehová no conoce, ¿pero quién soy yo para conocer a otro Dios? Si Jehová dice, no ha sido formado, nunca va a ser formado, yo soy único, y yo no conozco otro. Señor, ¿qué abrazamos en el Nuevo Testamento? Señor, por favor. Y la cosa se va complicando. Y ahora vamos al versículo 24. Así dice Jehová tu Redentor y formador tuyo desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo, ¿cómo dice el texto, hermano? Que extiendo, ¿cómo dice? Extiendo solo, y los cielos, y que extiendo la tierra por mí mismo. Y Jesucristo, ¿quién creó el cielo y la tierra? Jehová, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Si acá dice yo Jehová soy solo, y yo creé el cielo y la tierra, y yo solo. Bueno, si la cosa sigue complicándose, capítulo 45, versículos 5 y 6, dice, yo Jehová y ninguno más hay. ¿Qué le parece, hermano querido? No, Señor, te has equivocado. O sea, nosotros le vamos a decir a Jehová, te has equivocado, Jehová. Está el Hijo, está el Espíritu Santo. Y dice, yo Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Versículo 6. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Cada vez estamos peor. Y Jesucristo y el Espíritu Santo, entonces. Y se sigue complicando el tema. Versículo 12. Yo hice la tierra y crié sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. 18. Porque así dijo Jehová que crió los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, y no la crió en vano.
para que fuese habitada la crió, yo Jehová y ninguno más que yo. Versículo 21. Publicar y hacer llegar y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Bueno, ¿cómo hacemos casar, hermanos, la Trinidad del Evangelio con estas palabras? Entonces los testigos de Jehová se agarran de esto, hermanos. Los testigos de Jehová se agarran de esto. ¿Y cómo le vamos a responder, hermanos, nosotros? ¿Con filosofía, palabras que sí, que no, que... o con solidez de argumentos bíblicos perfectamente comparados que vayan esclareciendo este problema aparentemente insolucionable? En el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 39, dice: el capítulo, versículo 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Escuchen bien, hermano, que esto es grave. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, y yo hago vivir, yo hiero, y yo curo, no hay quien pueda librar de mi mano. No hay dioses conmigo. Bueno, tu Hijo Jesucristo, el que escribe ese libro atacando la Trinidad, dice, bueno, Jesucristo es un Dios inferior al Padre. Ah, no, entonces está contradiciéndolo a Jehová. Un Dios conmigo. Si Él dice que es un Dios inferior, ya decía el texto antes de mí no fue formado Dios ni después de mí, y acá dice, no hay dioses conmigo. No hay dioses conmigo. Entonces, ¿qué papel juega Jesucristo? ¿Dios igual? No. Ahora escúchenme. ¿Jesucristo es un Dios igual al Padre? ¿Jesucristo es un Dios semejante al Padre? ¿Jesucristo es un Dios inferior al Padre? Ya les muestro textos que dicen que no hay ningún Dios ni igual, ni parecido, ni semejante. Digamos Isaías 46, 5. Isaías capítulo 46, versículo 5. Dice así: hermanos, aunque nosotros vamos a defender la Trinidad, ustedes se van a acordar que vamos a esclarecer estas expresiones de Dios no con filosofía humana, sino con poderosos argumentos bíblicos. ¿Cómo podemos hacer para hablar de un solo Dios y hablar de tres personas? Bueno, ya vamos a llegar. Pero acá dice en el capítulo 46, versículo 5: ¿a quién me asemejáis? ¿Qué quiere decir asemejáis? Como diciendo, ¿hay alguien que sea semejante a mí? ¿Y me igualáis? ¿A alguien que sea igual a Él? ¿Y me comparáis para que sea semejante? Jamás debemos decir Jesucristo es igual al Padre, porque acá te está diciendo que no hay igual. Jesucristo es a semejanza de Dios tampoco. No existe otro Dios, por eso somos monoteístas. Y la doctrina adventista es monoteísta, pero creemos en tres personas en el monoteísmo. Pero ¿cómo hacemos para demostrar a tres personas que son Dios, un solo Dios? Pero ninguna de las tres personas de la divinidad es igual a la otra. No debemos emplear la palabra igual, ni semejante, ni parecido, ni nada por el estilo. ¿Qué palabra debemos emplear, hermanos? ¿Quién es Jesucristo? Por ejemplo, hablamos de Jehová. ¿Quién es el Padre? Jehová. ¿Quién es el Hijo? Jehová. ¿Quién es el Espíritu? Jehová. Pero, ¿quién es el Padre? ¿Otro Dios? No, es el mismo Jehová. ¿Y quién es el Hijo? Es el mismo Jehová. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es el mismo Jehová. Un solo ser en tres personas. ¿Suman? No.
1 por 1 por 1 igual a 1. 1 más 1 más 1 es lo que prohíbe la Biblia. Porque Dios no es 1 más 1 más 1. 1 por 1 por 1 si queremos compararlo con la matemática. Y lo vamos a demostrar, hermanos. Acá vamos a entrar de lleno en el tema. Y después vamos a ir a pegar el golpe, digamos, sobre el tema del Espíritu Santo. Si nosotros vamos al libro de Salmos 89, Salmos 89, Salmos 89, versículo 6, dice allí, Salmos 89, 6, porque ¿quién en los cielos se igualará con Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Debemos entonces entender que jamás diremos este es igual a este otro, ni semejante ni parecido, ni creado, ni antes, ni después, ni nada por el estilo. El único que fue creado fue el cuerpo de Jesucristo en el vientre de una mujer, en el año que llamamos año cero, el cuerpo. Pero lo que estaba dentro del cuerpo de Jesucristo, ¿quién era? Ustedes deben saber de memoria quién era. Y salgo un poquito del esquema. San Juan 1, 1 al 13, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios. El original griego dice, no dice y el verbo era Dios como dicen todas las versiones en castellano. En el principio era el verbo era con Dios, me está dando la idea de otro Dios. En el principio era el verbo era con Dios, pero el original griego dice, y Dios era el verbo. Es como, yo siempre hago la comparación y ya lo dije en otra oportunidad. Producimos una fisión atómica, inmediatamente se produce la fusión atómica. Explota la bomba atómica y inmediatamente se vuelven a juntar los electrones y los protones. La venida de Cristo ha sido como una fisión atómica. Y después se volvió a fusionar. En el principio era el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Porque la idea de decir, mejor dicho, la forma de decir, y el verbo era Dios, está dando la idea de otro Dios. Y el apóstol Juan no escribió así y recurren al original griego, hermano. Y eso dicen los lingüistas. Hermano, no hay un Dios igual, no hay ningún semejante, el mismo Jehová es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una comparación que escuché de un evangélico, felicito al evangélico ese. Un átomo de hidrógeno y dos de oxígeno forma el agua. El agua es agua. ¿Y cómo puede presentarse el agua? ¿Como hielo, gaseosa o líquido? Y es agua. Son formas de presentarse, pero una sola agua es. Y no podemos decir, el agua tiene que ser líquida, no puede ser hielo. El agua puede ser gaseosa, pero es agua. Esa es la forma de Dios de presentarse a nosotros. Y es más, ya no puedo detenerme en esto, ustedes pueden bajar los temas, y siempre Dios cuando habla para afuera habla como uno, cuando habla para adentro, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando Él habla para adentro es plural, cuando habla para afuera dice soy uno, soy uno, y soy uno, no somos tampoco, soy uno. Cuando Jesucristo decía yo y el Padre una sola cosa somos, porque era el hombre, la carne en la tierra, la manifestación de un hijo. Pero ¿quién es la esencia de lo que había dentro? Entonces vuelvo al texto de Juan. En el principio era el verbo era con Dios, pero Dios era el verbo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y el Padre, pobrecito, no hizo nada. Y el Espíritu Santo tampoco. No, acá el que hizo es el verbo. Todas las cosas hizo el verbo. Y sin Él, nada se había hecho. Y en el versículo 14 del Evangelio de San Juan capítulo 1, dice, y aquel verbo Dios hizo carne. ¿Quién se hizo carne? En el principio era el verbo era con Dios, y Dios era el verbo, y si el Dios era el verbo, y el verbo se hizo carne, ¿quién se hizo carne? Dios se hizo carne. Y ya lo hemos estudiado, ¿no? La cantidad de texto. Dios se ha hecho carne y habita entre nosotros.
si tenemos que profundizar el tema hijo de Dios, tengamos cuidado. Dios hizo carne, y como yo siempre digo, mostrame con la Biblia un texto que diga, y el Hijo de Dios se hizo carne. Sí vamos a encontrar que dice que Dios envió a su Hijo, si el Hijo era el hombre. Que el Hijo estuvo siempre, sí, la personalidad humana que nació en el año cero era eterna dentro de Dios. Nunca la hizo. Dios tiene una personalidad infinita y una personalidad finita. Con la infinita no nos alcanza, con la finita nos alcanza. Dios es infinitamente infinito y finitamente infinito. No sé si me explico. En su dimensión infinitamente infinita es Él y no puede alcanzar o tocar la infinitud finita de todas las cosas, porque Él es terriblemente energía, potencia, ojo, un ser inteligente con una energía, una gloria, una majestad, pero inalcanzable para nuestra mente, infinitamente infinito. Pero ¿cuál es la parte que se comunica con nosotros? La infinitamente finita. Entonces hablaremos de la galaxia. Millones de galaxias y galaxias y galaxias. Los científicos estudian y no tiene fin. No tiene fin. Pero el sabio Salomón dijo algo. He aquí que los cielos, ni los cielos de los cielos te pueden contener. En una palabra diciendo, tú Señor Creador, abarcas más que todo lo creado tuyo, aunque la galaxia, si viajamos nosotros, no va a tener fin. Y no quiero entrar al misterio del primero y postrero, vayan y vean qué es lo que encierra la palabra primero y postrero. Primero y postrero es la infinitud finita. Y primero y postrero no significa que hubo un tiempo de principio y un fin, porque si era de fin, quiere decir que termina. Sino que Dios va más allá del fin y más allá del primero. Pero nosotros, en las galaxias, la creación y las criaturas, estamos encerrados en un primero y postrero sin fin, pero finitamente infinito. Y Dios abarca más allá que lo primero y postrero. La parte visible es el Hijo. Pablo lo dijo. Que Jesús nos ha trasladado de la potestad de la tiniebla al reino de su amado Hijo Jesús, en el cual tenemos redención por su sangre. Y entonces dice, y que el Hijo es la imagen. ¿Quién es el Hijo? La imagen del Dios invisible. Es la parte visible de lo invisible. Es la parte de Dios que toca la infinitud finita. Todas las cosas, y vuelvo a decir lo que dijo Juan, es la imagen del Dios invisible. Y todas las cosas por Él fueron creadas. Las cosas visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado. ¿Para quién? Para Él. No dice para el Padre. Porque era el mismo Dios, era el mismo Jehová. Todas las cosas fueron creadas para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Bien. Y acá estamos hablando del Hijo. Entonces, lo veamos a Nehemías, cuando él ora a Dios, cómo interpretaba. Escuchemos la oración de Nehemías. Imaginariamente lo veamos acá, Nehemías orando. ¿Y quién va a tener más razón, Nehemías o nosotros? Veamos qué dice Nehemías 9:6. ¿Cómo entendía Nehemías? Responde a la enseñanza de Dios que ya nosotros hemos leído. Tú, oh Jehová, eres solo. ¿Cómo dice? Tú, Jehová, son tres. Tú, oh Jehová, eres solo. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos y toda su milicia, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Acá Nehemías dice, tú, oh Jehová, eres solo. Tú hiciste los cielos y la tierra y tú vivificas todas estas cosas. Y Pablo lo contradice. ¿A dónde lo contradice? Y bueno, acá en Colosenses, hermano, a ver, lo leamos. Colosenses 1, dijimos, versículos 13 al 17. En el cual tenemos redención, que dije 13, perdón, que nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda criatura, porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por él y para él, y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. ¿Qué está? Para Pablo era Cristo, al que conocíamos como Cristo. Para Nehemías era Jehová. Y bueno, ¿quién ha sido? Es que Jesús es Jehová. Se terminó. Ahora, de acuerdo a estos textos, Jehová, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿qué vamos a decir? El mismo Dios es. Y ninguno de esos nombres o personas es otro Dios. Es el mismo Dios, Jehová de los ejércitos. Ahora, hermanos, vamos ya aproximándonos a la bifurcación de la persona de Jehová. Veamos Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3. Dice así. ¿Encontraron, hermanos? Isaías capítulo 6, versículos 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno y el otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Versículo 5. Entonces dije, o sea, el profeta Isaías dice: ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Cuántas personas vio Isaías? Una sola. Quedó maravillado, lo vio a Jehová en un trono alto y sublime. Escucha a los ángeles tributar 3 alabanzas, y esas 3 alabanzas están dadas en Apocalipsis también. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. En Apocalipsis dice: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso. Porque dentro de ese solo ser, los ángeles saben que hay 3 personas. Santo, Santo, Santo. Y entonces él dice en Génesis 1:26: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. E hizo Dios al hombre de acuerdo a imagen de Dios. A imagen de Dios lo hizo. Cuando el hombre peca, habla la Trinidad y dice: he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Por lo tanto, no le permitamos comer del árbol de la vida. Cuando hacen la torre de Babel, y dijo Jehová: he aquí que el hombre está haciendo esto y nadie lo va a detener, para que haga descendamos y confundamos allí su lengua. Cuando habla para adentro, son 3, porque si Dios para adentro fuese uno, sería egoísmo puro. No tenés. Por eso en su interior está compartido. Ese es el misterio del solo ser 3 personas. Es la perfección, y no podría ser la perfección si él fuera solito, todo de él, todo mío, ¿no? Cuando él habla para adentro dice: soy 3, para afuera soy 1. Hermanos, Isaías ve un solo Señor, y lo que yo estoy diciendo podría sonar a filosofía. Vamos a hacer una cosa: no quiero que me escuchen a mí, quiero que lo escuchen, por así decir, al profeta hablar o a los apóstoles hablar. Y por supuesto, como no pueden hacerlo, vamos en voz alta a leer lo que dijeron ellos. Isaías lo vio a Jehová. ¿Quién discute? Nadie. Ahora, ¿quién era ese Jehová? Bueno, notemos que en los versículos 8 al 10 dice: después oí la voz del Señor, que decía: ¿a quién enviaré? Y ahora note: ¿y quién irá por nosotros? Cuando Jehová habla, dice: ¿quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. No se olviden, hermano, de estas palabras, no se olviden de esto. Y dijo:
Jehová dice así: anda y dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Noten esa especie como de maldición que da Dios. Anda y dile a este pueblo, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no comprenderéis. El corazón de ellos es engrosado para que no entiendan, para que no se conviertan, para que no se salven, que se pierdan. Y hermano, así pasó con el pueblo de Israel. Estaba Isaías profetizando del pueblo de Israel. Pero la pregunta era, ¿qué Jehová estaba diciendo estas palabras? Le preguntemos a Juan, ¿qué le parece? ¿Qué Jehová estaba diciendo? Le preguntemos al apóstol Juan. A ver, capítulo 12, versículos 37 al 41. Juan capítulo 12, versículo 37 al 41. ¿Han encontrado, hermanos? Dice así: empero, acá se habla de Jesús, hermano, ¿no? Empero, habiendo hecho delante de los judíos, quiere decir de ellos, tantas señales o milagros, no creían en él. Los judíos no creían en Cristo a pesar de ver tantos milagros. ¿Por qué? Para que se cumpliese el dicho que dijo el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro dicho? Y el brazo del Señor, ¿a quién es revelado? Por esto no podían creer, porque otra vez dijo Isaías, refiriéndose al capítulo 6, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vea con los ojos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló de él. ¿Han entendido el texto? Juan dice que esas palabras que dijo Jehová, vete, dile a este pueblo, de diréis, no entenderéis, viendo veréis, no comprenderéis, lo había dicho Isaías cuando vio la gloria de Jesús. Ese Jehová era Cristo, no era otro Jehová, era el mismo Jehová. Y el Padre era el mismo Padre Jehová. Y ahora le preguntemos a Pablo, hermano, ¿qué opinan ustedes? El apóstol Pablo le pregunté, vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Y algunos van a decir, siempre esto ya lo hemos visto, pero no importa, necesitamos esta introducción para poder ir a la explosión nuclear, que es la persona del Espíritu Santo. Hechos, y estamos entrando ya, capítulo 28 de Hechos, versículo 25. 28, 25 al 27. Hermanos, presten atención, que acá estamos entrando al Espíritu Santo. Y como fueron entre sí discordes, se fueron, diciendo Pablo esta palabra: bien ha hablado el Espíritu Santo por el profeta Isaías, nuestro padre, diciendo: ve a este pueblo y dile, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y de los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos taparon, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Para Pablo, ¿quién era este? ¿Quién era? Para Isaías era Jehová. Para Juan era Cristo cuando vio la gloria. Isaías vio la gloria de Cristo. Juan está gritando, por así decirlo, ese Jehová era Cristo. Cristo dijo esto. Isaías dice, no, era Jehová. Y Pablo dice, no, era el Espíritu Santo. ¿Que se contradice? No, hermano. El mismo Dios es. Y entonces estamos entrando ya sobre lo que la Biblia dice de la tercera persona, de lo que llamamos tercera persona en el lenguaje humano, hermano. Pero ahora veamos 1 Corintios capítulo 12, versículos 13 al 11. Cuando dijimos Jehová, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el mismo Dios es, acá lo estamos viendo como el mismo Dios. No otro Dios, ni parecido, ni semejante, ni igual. Y veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículos 3 al 11,
Y ustedes van a notar, fíjense bien, que acá hay un solo Dios, sin embargo está hablando de las tres personas. Capítulo 12, 1 de Corintios 12, 3 al 11. Fíjense bien, hermanos, por favor. 3 al 11 dice así: por tanto os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. ¿De quién estaría hablando acá? Bueno, del Espíritu Santo, diríamos así, con poca ciencia, ¿no? No estaríamos errados, pero con poca ciencia. Sino por Espíritu Santo. Pero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerio, mas el mismo Señor es. ¿Saben ustedes quién es acá el Señor es? Cristo. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todo. Entonces sería el Padre, el Espíritu, el Señor Jesucristo y el Padre. Porque a Jesús se le llama Señor. Ahí, hermanos, estos temas, por supuesto, requieren una comparación extraordinaria de texto. Entonces les digo de memoria lo que dice 1 de Corintios 8, ya está en los temas de Jehová. Nosotros no, Pablo dice, nosotros no tenemos más de un solo Dios. ¡Qué bien! Está diciendo lo que dice Isaías: yo Jehová y no hay otro, ni parecido, ni más, ni semejante, ni nada. Nosotros, dice, tenemos un solo Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. Se le llama en la Biblia Señor. Pero cuidado, cuando nosotros vamos a la comparación de texto, resulta que Jesucristo también es Dios y el Padre también es Señor. Entonces, imaginariamente ponemos un solo Dios y un solo Señor, ¿qué vamos a decir? ¿Que el Padre no es Señor? ¡Qué falta de respeto! Si es Señor, si el Padre es Señor, entonces Jesús también es Dios. Entonces, hacemos así: Dios, Señor, Señor abajo y Dios, y con una línea hacemos una cruz. Un solo Dios, un solo Señor. Pero como el Padre es Señor, el Señor también es Dios. Y hacíamos la comparación cuando en el Antiguo Testamento dice: yo Jehová, Dios de dioses y Señor de señores. Las dos cosas. Bien. Sigamos viendo sobre el Espíritu Santo. Acá ya me comienza a hablar sobre el Espíritu Santo, y sigamos leyendo los textos porque no lo hemos completado. Y dice que el Espíritu, en el capítulo 12, versículo 7, empero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discreción de espíritu, y a otro género de lengua, a otro interpretación de lengua. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Tiene personalidad propia el Espíritu Santo, ¿no? Él da dones como Él quiere, no le pregunta al Padre, ni le pregunta al Hijo, pero no hace falta preguntarle porque el mismo Dios es, aunque sean tres personas. No podemos dividir. Como yo a veces digo, no, Dios no es así, es así, por así decirlo, ¿no? No se puede explicar esos misterios de la vida, no es así, sino así. ¿Cuánto ven ustedes? Uno, pero dentro de eso hay tres personas. Hermanos, ahora vamos a Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, y profundicemos eso de Espíritu y de Dios y de Señor. Capítulo 4 de Juan. Capítulo 4 de Juan. Dice, en los versículos 23 y 24, Jesús es el que dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿De quién está hablando Jesús acá? Del Padre.
Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es, ¿qué es Dios? Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. ¿Quieren un texto ustedes que diga que Jesús también es espíritu? Bueno. Vamos a ver Segunda de Corintios 3, 14 al 17. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 14 al 17. El apóstol Pablo dice así, a ver si entienden, hermanos. Hablando de los judíos, dice, empero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo, no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. ¿Quién es el Señor acá? Los judíos no creen en Jesús, no creen en el Señor. Tienen un velo, por así decir, en sus ojos. Pero cuando se les saque el velo, se convertirán al Señor. ¿Y qué dice el versículo que sigue, hermano? El 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hermano, Dios, el Padre, es Espíritu. El Señor Jesucristo es Espíritu. ¿Y el Espíritu Santo qué es? Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Por eso que cuando Pablo, y ya les voy a mostrar la Trinidad en Isaías 63, hermanos. Qué maravilloso Isaías 63, hermanos. Ahí está la Trinidad, pero clarísima. ¿La hemos visto? ¿Han visto los judíos? Isaías 63. ¿Por qué no? Pero cuando nosotros leemos Primera de Corintios 12, nos estamos dando cuenta que el Espíritu, el Señor y Dios es lo mismo, pero son tres. Dios es Espíritu, Jesús es Espíritu y el Espíritu Santo es Espíritu.